Bueno, bienvenidos a otro video. En esta oportunidad vamos a resolver otro ejercicio de deformaciones mecánicas. Este ejercicio corresponde a un parcial. Les dejo la fecha por si alguno quiere ir a buscarlo. Está en el banco de parciales resueltos que tenemos en PEDCO. Y comenzamos el ejercicio leyendo el enunciado. Un cilindro macizo de aluminio está apoyado. Este es el cilindro macizo de aluminio, está apoyado sobre otro de acero, ambos de 0,85 metros de altura, de igual geometría y colocados dentro de otro cilindro hueco. Este es el cilindro hueco, se ve mejor en la vista de arriba. También es de acero. La diferencia de altura entre el cilindro hueco y los cilindros apilados, esta diferencia es de 0,001 metro y se utiliza una placa rígida para aplicar una fuerza estáticamente. Se nos pide describir el estado inicial cuando la fuerza es igual a 0, tanto esfuerzos internos como deformaciones, y luego graficar esquemáticamente el proceso de evolución del estado inicial a medida que se aplica la fuerza F, es decir, desde F igual a 0 hasta, mientras F crece, hasta un valor de F máximo, que será cuando alguno de los cilindros se salga del campo de validez de la ley de Hooke. Bueno, nos pide el campo de validez y las suposiciones. Se nos dan datos numéricos. Es un ejercicio que se resuelve, que podemos obtener algunos valores. Tenemos largos iniciales, secciones, módulos de Young, módulos de Poisson y densidades. Y como vemos, lo que estamos buscando son funciones. Funciones del tipo esfuerzos para el acero hueco, por ejemplo, en función de F, esfuerzo del acero macizo en función de F y esfuerzo del aluminio en función de F. Funciones buscamos. Bien, comencemos entonces en el estado 0, que lo llamamos, cuando la F es igual a 0. En este caso, los cilindros solamente están sometidos a esfuerzos internos debido a su peso propio, como habíamos visto en el otro video. Como sabemos, estos esfuerzos, debido a que el peso está distribuido a lo largo de las secciones, son variables y, como ya sabemos, varían de forma lineal. Analicemos rápidamente entonces para cada cilindro cómo es el esfuerzo. Tenemos, para este cilindro macizo de acero, tiene una parte del esfuerzo al que está sometido es debido a su peso propio y otra parte constante que estamos viendo es debida al peso del aluminio que está colocado justo por encima. El aluminio solamente está sufriendo el esfuerzo interno debido a su peso. Es 0 en la sección superior y es máximo, es decir, todo el peso del aluminio sobre la sección del aluminio es el valor que toma en la sección inferior, que es la más comprometida para el aluminio. Bien, podemos calcular estos valores máximos, ya que serán de interés cuando queramos verificar que estemos dentro de la ley de Hooke, ¿verdad? Dentro de su campo de validez. Ya sabemos cómo calcularlos. Densidad por gravedad por la altura del cilindro de acero macizo me da el peso sobre la sección, ¿verdad? Que será el valor máximo que toma en la sección inferior. Son valores negativos debido a que son de compresión en esta distribución. Calculamos también el valor máximo que toma en la sección inferior del aluminio y al sumarlos vamos a obtener el esfuerzo máximo al que está sometida la sección inferior de este cilindro de acero macizo. A su vez analizamos lo que sucede con el cilindro de acero hueco. Este cilindro de acero solamente está sometido a su peso propio, ya que hemos dicho que esta placa rígida tiene peso despreciable.
Entonces en la sección superior el esfuerzo será 0 y en la sección inferior tendremos un esfuerzo que está debido al peso de este cilindro hueco dividido su sección. Bien, sabemos que son variables. Lo que vamos a tener entonces son funciones de los esfuerzos para cada uno de los cilindros como una función de x. Observemos que para el acero hueco se ha tomado la variable x que nace en el suelo y crece hasta el valor 1.701, que es la longitud inicial del acero hueco. Para el acero macizo se toma también x naciendo en el suelo, pero la variable por supuesto va desde 0 hasta 0,85, que es la longitud que tiene el acero macizo, ¿verdad? Para el aluminio, en cambio, se prefiere utilizar x', ya que desplazamos su origen, ¿verdad? Tomamos otra variable que tiene otro origen para poder decir que varía entre 0 y 0,85. Bien, entonces faltaría verificar que estas tensiones sean inferiores a la tensión límite de proporcionalidad, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí comenzamos con el proceso de aplicar la fuerza. Bien, no tenemos el valor de F, no nos dan un valor numérico, vamos a dejarlo en función de F, pero sabemos que comienza en 0 y llega hasta un valor para el cual se deforma al cilindro hueco en una distancia de 0,001 metros. Entonces, primeramente solo estaremos deformando al cilindro hueco y al alcanzar de cubrir esta distancia, tocaremos los cilindros internos y empezaremos a deformarlos también. Por lo tanto, nos conviene separar estos procesos. Llamaremos entonces proceso 0,1 al proceso en el cual no tocamos los cilindros internos y solo deformamos al cilindro exterior de acero. Bien, para saber dónde termina ese proceso, deberíamos encontrar la fuerza para la cual se barren estos 0,001 metros. Y para eso, simplemente tenemos que plantear la ley de Hooke para el cilindro de acero hueco. Pondremos aquí entonces esta distancia que queremos barrer y descubriremos cuál es la F necesaria. Bien, simplemente despejo. Tengo acá el módulo de Young del acero. He convertido la sección del acero hueco a metros cuadrados para respetar las unidades y también he verificado que este cociente respete ser menor que el 0,2%, ¿verdad? Esta es la deformación unitaria y para estar dentro de la ley de Hooke debemos respetar este límite que nos hemos puesto. Perfecto. Entonces, ahora sabemos que el acero hueco está sometido en este proceso 0,1 a una fuerza que dividida por la sección del acero hueco nos va a dar el esfuerzo, ¿verdad? Bien, esta sería la expresión para el proceso 0,1. Solamente he puesto el acero hueco ya que los demás cilindros no se han enterado, digamos, que el proceso comenzó. No han sido modificados. Siguen estando sometidos únicamente a sus pesos propios, como antes. ¿Qué hago? Bueno, utilizo esta idea de la superposición de efectos y simplemente le agrego al término que ya teníamos antes, que era el esfuerzo debido al peso propio del acero hueco, que es negativo por supuesto, le agrego otro término negativo también, que es debido a esta fuerza del proceso 0,1 dividida la sección del acero hueco. Bien, le hemos llamado a esta fuerza del proceso 0,1, la hemos llamado así y hemos determinado sus extremos. Comienza en 0 y llega hasta un valor F1, que es el que hemos calculado. Pasado ese valor, tocaremos los cilindros de adentro y estaremos en el siguiente proceso. Este siguiente proceso es cuando F es mayor que F1. ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí estamos tocando los cilindros internos y estamos en presencia de un arreglo combinado serie paralelo. Lo vamos a llamar proceso 1,2 y vemos que también podemos hacer una analogía con resortes. En principio vamos a trabajar de la forma lógica.
que es, planteo mis ecuaciones y comienzo a trabajar con ellas. Primero me doy cuenta que el acero macizo y el aluminio están en serie. Y este conjunto en serie está a su vez en paralelo con el acero hueco. Bien, como están en paralelo, se verifica que la deformación del acero hueco tiene que ser igual a la deformación de este arreglo en serie. Además, por estar en serie este arreglo, se cumple que la deformación del acero macizo más la deformación del aluminio es igual a la deformación total del arreglo en serie. Bien, si sumo estas dos ecuaciones voy a encontrar otra más útil donde se elimina esta variable, que sabemos que es linealmente dependiente de las anteriores, pero nos va a servir. Conservamos nuestras ecuaciones, traemos además las ecuaciones que estamos usando, y ahora que hemos trabajado con las deformaciones vamos a pasar a las fuerzas. Bien, ya sabemos entonces que este sistema en serie está en paralelo con el acero hueco, por lo tanto se va a cumplir que la F que estoy aplicando se distribuye entre el acero hueco y el arreglo en serie. Como vemos, también podemos plantear un diagrama de cuerpo libre sobre la placa rígida y veremos lo mismo. La F se distribuye entre el acero hueco y este arreglo en serie. Bien, por otra parte, por estar en serie, sabemos que el acero macizo, y el aluminio toman una parte igual de la fuerza. Y es igual a la F del arreglo en serie. Esto por tercera ley, ¿verdad? Traemos nuestras ecuaciones, recuerden que solo 4 son linealmente independientes y eventualmente las utilizaré a las 4. Voy a comenzar con esta, que es la suma de estas dos, es la que me parece de más utilidad para empezar. Voy a cambiar la deformación por su equivalente en la ley de Hooke, simplemente despejo, y coloco los subíndices correspondientes ya que todas las F son distintas, las longitudes iniciales también, las secciones también, los módulos de Young también. Tengo que ser muy cuidadoso entonces con los subíndices que coloque. Bien, con colores estoy tratando de mostrar que todo lo que está en verde es en realidad dato numérico del enunciado, es decir, está en la tabla y lo conocemos, no es un problema. Y además he querido mostrar en rosa que estas dos fuerzas en realidad son las mismas, y acá uso la segunda ecuación. Sé que por estar en serie el acero macizo y el aluminio toman una parte igual de la fuerza, que es además igual a lo que he llamado fuerza del arreglo en serie. Así que simplemente voy a cambiarlas, voy a reemplazarlas para quedarme con esta única ecuación con dos incógnitas, ¿sí? La fuerza del arreglo en serie y la fuerza del acero hueco. Me traigo la ecuación, saco factor común, esta fuerza del arreglo en serie, y ahora voy a usar la tercera ecuación para despejar la fuerza del arreglo en serie y dejarla en función de la del acero hueco. Reemplazo esta expresión y ahora sí me queda, fíjense, de ambos lados la fuerza del acero hueco. Distribuyo y agrupo y ahora sí tengo una función, la fuerza del acero hueco en función de F, que era lo que quería, ¿verdad? Todo lo que está en verde es un número, es más, lo agrupo y esto que está en verde es un número, que lo puedo calcular. Y me ha quedado la fuerza del acero hueco en función de F, simplemente. Y ahora ya, teniendo esta fuerza en función de F, la divido por la sección del acero hueco y obtengo el esfuerzo al que está sometido el acero hueco en función de F. Pero vamos a continuar trabajando matemáticamente en el próximo video para darnos cuenta de algo muy importante, para conocer, digamos, el final del cuento y así poder trabajar de forma más rápida. Si hay una especie de novedad, algo novedoso que nos podemos dar cuenta y no tener que pasar por todo este desarrollo y poder ir directamente al número final, hacer la cuenta de forma más rápida. Así que los invito al siguiente video para que continuemos resolviendo este ejercicio.